¿Cómo trabaja la ciudad con el tema de la protección de la mujer, de la contención de la mujer? Bueno, en la ciudad, por supuesto, lo primero de todo es que hay una línea abierta y apoyo continuo para aquellas personas que de forma abierta o privada quieren comunicar violencia familiar o violencia de género, y hay todo un procedimiento de acompañamiento de esas personas. Y luego, por supuesto, las denuncias a la justicia, y la justicia da las perimetrales y los cuidados apropiados, ¿no? Bueno, a ver, usted fue uno de los rostros de la pandemia, ¿no? Digo, cuando estábamos todos encerrados, ustedes de alguna manera eran quienes comandaban la gestión. ¿Qué los llevó a ser candidato a jefe de gobierno? ¿Por qué dedicarse a la política después de tener una función de gestión como la que tuvo en la ciudad, ¿no? Bueno, sobre todo esta convicción que yo te contaba, ¿no? Que tengo la íntima convicción de que le puedo aportar algo diferente, algo distinto a los porteños, sobre todo centrado en la calidad de vida. Hoy la gente verdaderamente está con emociones negativas, está con un mal pasar, está con pérdida de expectativa. Los jóvenes se van por la pérdida de expectativa, y yo creo que hay que reconstruir un ámbito en la ciudad de Buenos Aires donde la gente pueda volverse a sentir entendido, empatizado, y que se le pueda comprender y dar el entorno para desarrollarse personalmente y familiarmente. Ahora, la pregunta es incómoda, pero se la tengo que hacer. ¿Qué se puede corregir de la ciudad? Está Rodríguez Larreta, que es el hombre que lo bendijo a usted como candidato, por lo menos del PRO o del espacio del PRO. Digo, ¿qué hay que corregir para que la gente sea más feliz en la ciudad? Bueno, hablábamos al principio, ¿no? Digamos, Horacio lo que ha hecho es una transformación impresionante de la ciudad, que ha mejorado muchísimo el espacio público, por supuesto que el transporte público, la policía ha bajado los niveles de seguridad, la educación ha ido evolucionando, el sistema de salud ha mostrado indicadores de mejoría, pero decididamente hay que profundizar y focalizar sobre todo en eso, en lo que hace al bienestar de las personas. ¿Y tiene plata la ciudad para profundizar? Bueno, es una cuestión de priorizar. Priorizar sobre todo en el modelo de desarrollo económico, priorizar en la educación, una educación que se adapte a las innovaciones y a los trabajos del futuro, una salud que mejore aún más de lo que venimos trabajando, y poniendo de alguna manera el interés del espacio público, la seguridad del espacio público, la convivencia, y algo que para mí, Mariano, es muy importante es volver a encontrar las metodologías para que los ciudadanos nos pongamos de acuerdo en qué visión de ciudad vamos a tener a largo plazo. Por supuesto. Recién hablaba de salud. Digo, usted es ministro de salud. Sí, claro. ¿Hay cosas que no pudo mejorar como ministro y que a lo mejor como jefe de gobierno lo puede hacer? Bueno, decididamente sí. Primero es un tema evolutivo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande en fortalecer toda la estrategia de atención primaria de la salud, los centros de atención primaria, hemos puesto historia clínica electrónica, sistema de turnos informatizados para favorecer y mejorar, pero todavía hay muchísimo más para hacer. Y además, como jefe de gobierno, siempre tenés la oportunidad de asignar prioridades presupuestarias, ¿no? Que siempre es una oportunidad mucho más potente que la que podés hacer desde solo un ministerio. ¿Le molesta la grieta? Digamos, no es un tema que me moleste, yo creo que es una de las principales limitaciones para construir el bienestar de las personas. Porque, por dos motivos. Primero, porque la grieta no te permite cooperar, sino que lo que te pone es a pelear, y siempre la pelea desvía las energías de la sociedad hacia el lugar inapropiado. Y segundo, porque en la medida que vos estás en un ambiente tenso, con reglas que se discuten permanentemente, inseguridades e incertezas, lo que pasa es que tenés emocionalidades negativas, y cuando vos no estás bien, no trabajás bien, no planificás, no emprendés, no te vinculás, claro, no disfrutás tu familia. Entonces yo creo que ahí hay muchísimo para hacer, para entender que el que piensa diferente que el otro, a pesar de que piense diferente a vos, es una persona que te puede completar, que te puede dar una mirada diversa, que te puede hacer aprender algo, y yo creo que ese es el camino. Pablo Vinocur. Fernán, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Más allá de, se entienden las intenciones que tenés y los motivos para ser jefe de gobierno o candidato a jefe de gobierno, después tenés que luchar contra o pelear contra otros candidatos dentro del PRO y dentro de Juntos por el Cambio. ¿Por qué vos sos mejor que otros de tus competidores, incluso con más trayectoria o más experiencia política? Sí, yo no lo veo como una lucha o una pelea, ¿no? Yo creo que la tarea que tengo por delante es explicarle a la sociedad lo que me estaba preguntando Mariano. ¿Por qué me presento y por qué desde mi trayectoria de ministro de Salud creo que puedo aportar algo diferente como jefe de gobierno? Porque es la sociedad la que tiene que comprender qué le proponemos cada uno, qué cosas, qué talentos, qué ideas, qué mirada de ciudad y qué valores y principios trae cada uno, y la sociedad elegirá. A mí... Pero una cosa es acompañar el proyecto político de otro y otro es armar el propio proyecto con todas las mezquindades que sabemos que tiene la política. Bueno, yo he mostrado a lo largo de toda mi trayectoria que
siempre pongo el foco en lo que atraviesa la sociedad y desfocalizo las discusiones, eso que vos llamás mezquindad de la política. En general no entro por ahí, me parece que es perder energía, que perder sentido de lo que viniste a hacer. Yo vengo acá a ser un servidor público. Primero lo fui como ministro. Creo que ahora puedo ampliar mi mirada y dar algo diferente desde la jefatura de gobierno. La sociedad me va a escuchar, va a empatizar o va a sentir que lo que yo digo es lo que los atraviesa o no, y va a decidir. Y yo voy a transitar ese camino con toda naturalidad. Luisito. Ministro, hace algunos días el tema casi dominante en las noticias argentinas era la llegada de embarazadas rusas y la desactivación de esa banda. ¿Es tan grave el tema de extranjeros que se tratan en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero, volviendo a la cuestión de las embarazadas rusas, recordar que son la resultante de una catástrofe humanitaria que está ocurriendo al este de Europa, ¿no? Entonces, primero, entender lo que le está pasando a esas personas, como tantas otras en la historia de la humanidad que se han tenido que mover de un lado al otro y desacoplarse de su historia, de su vida y su familia. Lo segundo es, en el sistema público de salud, las personas que se atienden y que no tienen, más allá de donde hayan nacido, que no tienen residencia en la Ciudad de Buenos Aires son la enorme minoría. Cuando hay muchísimas personas que han nacido en otros países y que se atienden en los hospitales públicos, pero que tienen residencia o trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el número de personas que vienen desde el extranjero directamente es muy pequeño. Carlos. Dos preguntas, ministro, breve. La primera, tenemos al hospital Juan Fernández detrás suyo, que es uno de los únicos dos hospitales en toda la Ciudad de Buenos Aires que tiene resonador magnético. Esto es una pregunta que le hago. La otra, habló usted también y tuvo un rol muy protagónico en pandemia, durante la pandemia. Una demanda desde lo periodístico, pero que no se ha organizado ni en la Nación, pero tampoco en la ciudad, es la cuestión vinculada a la atención de la salud mental. No hay turnos, no hay nada. Les pido una explicación. ¿Cómo no? Si están... Bueno, del primero de todos es, sabes que estamos en este momento instalando un tercer resonador en el Hospital Argerich y siempre nosotros discutimos que hay que pasar de esa mirada de hospitales independientes a una mirada de una red pública de salud, de cuidados progresivos, donde el primer nivel es los centros de salud, la atención primaria, el equipo territorial, el pediatra, el generalista, la enfermera, la promotora y el trabajo interdisciplinar que pasa ahí. Y luego ir por los niveles de complejidad. Nosotros definimos un segundo nivel de complejidad ambulatoria que lo llamamos CEMAR, donde se hacen estudios complementarios, imágenes, segundas opiniones, especialistas, y luego la atención de los hospitales. Pero entonces nosotros miramos al sistema de salud como una integralidad, no como cada uno de los hospitales qué es lo que ofrecen, lo que vemos que la integralidad tenga la suficiente cantidad de servicios como la ciudadanía requiere, y en eso estamos trabajando y hemos avanzado mucho, informatizando los registros clínicos, informatizando los turnos y poniendo procesos combinados e integrados entre los diferentes hospitales. Para eso yo hago una reunión semanal con todos los directores de hospitales y revisamos la agenda de la red integral, lo mismo que con las personas de atención primaria. Tu segunda salud pregunta, salud mental. La salud Vos sabés que eso es una pandemia universal, es un problema de todos los sistemas de salud público y privados del mundo. Nosotros hemos trabajado mucho en una política de salud mental que tenía 3 niveles de complejidad, porque te digo lo siguiente, es cuando... Vos sabés que las estadísticas muestran que en la ciudad, después de la pandemia, 40% de las personas tenían emocionales negativas o sentían que la estaban pasando mal. Entonces, cuando la magnitud de un problema... Sigue así en este momento, bueno, por supuesto que sí. La Facultad de Psicología, todas las encuestas demuestran que el número es muy significativo. Entonces, lo que nosotros planteamos es que cuando la magnitud de una problemática de salud tiene tal alcance de que casi la mitad de la población lo está sufriendo, la primera estrategia es poner en debate social el problema de salud mental y no, porque no todo lo puedes medicalizar y no se justifica tampoco medicalizarlo. Entonces yo he trabajado todo el semestre del año pasado recorriendo barrio por barrio, reuniéndome con grupos de 300 personas y poniendo en palabras lo que nos estaba pasando, porque poner en palabras es el paso número 1 para empezar a resolver el problema, ¿no? Y he trabajado con varios miles de ciudadanos sobre los cuales luego de esos diálogos que yo los invitaba a tener, hacíamos un segundo nivel que eran grupitos de 6 personas con ya especialistas en salud mental que los acompañaban en reuniones de diálogo como si fueran alcohólicos anónimos o obesos anónimos, tratando de tener
en el diálogo de la sociedad el problema que es de la sociedad. Y luego, por supuesto, fortalecimos todo el servicio ya más medicalizado, digamos, más biomédico de la salud mental en los hospitales públicos, pero como bien decís vos, es un proceso que ha sido demasiado impactante y nos va a llevar un tiempo terminar de atenderlo.